Bien, como había comentado el día lunes, nuestra primera unidad temática tiene que ver con la programación orientada al objeto. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, gracias. Gracias. Entonces, la programación orientada a objetos viene a ser, dentro de lo que es el área de formación, uno de los paradigmas que estudiamos en la universidad. Entonces, esta clase tiene que ver con reforzar un poquito los conceptos que ya han aprendido en Intro a la Program y completar el conjunto de conceptos que cierran todo este paradigma. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente perdón. No en sé la si soy solo programación yo, orientada a pero objetos, creo que varios no lo escuchamos bien. um, hay mucha distorsión, dicen. Bueno, algunos me escuchan bien y otros no. Me imagino que es su internet. Tal vez está muy saturado. ¿Ya? Y sigue llegando gente. Eh, bien, entonces la programación orientada a objetos se considera un paradigma dentro de lo que es nuestra área de formación. ¿Por qué se denomina paradigma? Porque además de definir un enfoque, un estilo de plantear soluciones a problemas de manera computacional, cuenta con un conjunto de teorías, métodos, metodologías, técnicas, términos que dan soporte a todo a este pensamiento que es la programación orientada a objetos. Prácticamente, como está en la transparencia, probablemente uno de los elementos más importantes o conceptos principales dentro de este paradigma es el concepto de la abstracción. Vamos a ver que alrededor de todo este principio se tiene todo lo que es un otro conjunto de conceptos que tienen que ver con lo que es modularidad, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, que vendrían a ser dentro de lo que es la teoría de programación orientada a objetos, las propiedades que envuelven, ¿no?, todo este paradigma. Bien, vamos a empezar con el primer concepto que tenemos en la transparencia, que tiene que ver con el tema de abstracción, que como les decía, probablemente se considera la base de toda la teorización de orientación objetos y que me va a permitir probablemente entender y empezar a introducir los otros elementos dentro de lo que es el contexto. Bien, entonces la abstracción me permite
representar, ¿de acuerdo? Es el principio básico por el cual nosotros podemos capturar alguna parte de la realidad a través de algún otro o tipo de representación. En el caso particular de la programación orientada a objetos, hay dos conceptos teóricos que son importantes de entender. El primer concepto y término es el objeto, y el otro concepto importante es la clase, ¿ya? Dentro de la programación orientada a objetos, entonces, ¿qué viene a ser un objeto? Un objeto básicamente es un modelo que representa a un objeto del mundo real, ¿ya? Eso viene a ser un objeto en programación orientada a objetos. Una cualidad interesante de un objeto dentro del paradigma es que este modelo me permite establecer, recordar o mantener los estados particulares de un objeto. Y estos estados particulares hacen que un objeto se distinga de otro. Por esa razón también a los objetos se les conoce como individuos, como ejemplares o como instancias particulares de algún modelo más general que los identifica, ¿ya? Por otro lado, en programación orientada a objetos, los objetos son los acreedores o son a los cuales se les atribuye comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto viene a ser técnicamente una unidad en tiempo de ejecución. Cuando tú resuelves un problema utilizando PO, ejecutando tu programa, es cuando el objeto empieza a cobrar importancia. Por esa razón, el paradigma se llama programación orientada al objeto, porque el objeto es el que mantiene la información, es el que tiene la posibilidad de brindarte servicios a través de su comportamiento y a través de ellos funcionalidad para probablemente resolver algún problema, ¿ya? Por otro lado, el otro concepto importante que hay que entender es la clase, ¿ya? La clase también es un modelo, es una representación de algún tipo de objeto del mundo real. ¿Qué tiene de peculiar la clase? La clase suele ser un modelo que se identifica usualmente con un nombre común, ¿ya? Y suele ser un modelo en el área de la programación porque me permite enumerar. En este modelo en la clase, nosotros vamos a identificar al tipo de objeto a través de una descripción de las características esenciales que representan o que se observan en este tipo de objeto. Una otra cualidad que tiene una clase, a diferencia de un objeto, es que las clases, fíjense, tienen la misión de definir los procedimientos estándares por los cuales los objetos de una naturaleza saben hacer las cosas, y a eso nosotros le llamamos método. Ya, entonces, ¿el método qué es? Es un procedimiento en términos o en formato general, ¿de acuerdo? No es para un objeto particular, sino más bien es el procedimiento estándar para el tipo de objeto que estamos concibiendo. ¿De acuerdo? Bien, a esta propiedad, fíjense, de modelar, de obtener una representación, se le conoce como abstracción.
Entonces, un objeto en programación orientada a objetos es una abstracción de un objeto del mundo real y una clase viene a ser una abstracción de una clase de objetos del mundo real. ¿Está bien? Eso es. A ver, pregunta. Vamos a votar un poquito algunas cosas. Ya voy a cerrar algunas pantallas para tener un poco más de movilidad y para que no tengamos demasiados problemas. ¿Ya? Voy a empezar a cerrar cosas. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que observan en la transparencia? Pueden activar sus micrófonos, a ver si yo les puedo escuchar bien. Gato. Un gato. Un Un objeto. gato. Ya. Un gato gordo. Ya, una representación de un gato, está muy bien. Ya, es un gato, ¿de acuerdo? Pero es, como uno de sus compañeros decía, es la representación de un gato también, si ustedes se ponen a pensar. Porque yo ahorita no tengo al gato en vivo y directo o como el objeto del mundo real. Pero para fines de explicación, un buen dibujante me puede hacer este dibujito, ¿no es cierto? Que es el gato. ¿Ok? Entonces, esto fíjense per se, ya hemos dicho que es una representación de un objeto del mundo real. Pero es una representación gráfica, ¿correcto? Y en programación nosotros tenemos que agarrar problemas, contextos del mundo real y encontrar descripciones escritas, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder programar. Entonces, a pesar de que esta es una representación, aún sigue siendo una abstracción de muy alto nivel para programar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a tratar de hacer con este gatito es identificar características esenciales que lo describan. Y esa es las respuestas que vamos a intentar obtener a la pregunta de qué tiene. Pero si ustedes observan este gato, puede ser muy difícil de modelar el gato porque nuestro cerebro es tan poderoso, el ser humano es muy inteligente y tiene harto prejuicio o varios prejuicios al mirar a este animalito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer cuando se hace programación orientada a objetos es, primero, definir una perspectiva de observación. En la transparencia, si ustedes observan, a ese animalito hay dos personas que lo están observando, ¿de acuerdo? Y la perspectiva con la que observan a ese animalito las personas es muy diferente. La señora de aquí observa a este animalito como una mascota, como un tierno animal al cual se le puede acariciar, que también el animalito es cariñoso, qué sé yo. En cambio, esta señora de aquí lo mira con otra perspectiva. Lo está mirando como una perspectiva de científica, ¿correcto? Biológica. Entonces, una veterinaria probablemente al gato no lo va a mirar o no le va a interesar observar o tener a este gato como una visión muy periférica, digamos, del gato, sino más bien le interesa una visión biológica y de sus componentes y probablemente del estado de cada una de estas cosas que está observando esta veterinaria. Esto se llama perspectiva, punto de vista,
¿de acuerdo? Con el que observamos nosotros una realidad. Cuando tú tienes un problema para resolver, esos problemas usualmente ocurren en la vida real. Pero el problema tiene una perspectiva, tiene un enfoque para una mirada especial y particular de esta realidad. Y esa perspectiva nos permite definir a nosotros un contexto de observación. ¿De acuerdo? Esta palabra que ustedes acabo yo de mencionar y ustedes de escuchar, contexto, es muy importante en la programación. ¿Por qué? Porque el contexto me permite tener limitaciones. Ya me permite tener especificidad o me permite enfocarme en alguna característica peculiar del mundo real. Y este contexto, a su vez, debido a que me achica, digamos, mi pensamiento, mi prejuicio y la observación del mundo real, me va a permitir identificar características esenciales de algún objeto o de algún tipo de objeto, de acuerdo a mi observación. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque probablemente para el contexto que yo estoy describiendo, esas características son lo más importante. En este caso, para la veterinaria, conocer el intestino del gato es mucho más importante que saber si es que hace pur el gatito, ¿de acuerdo? Si es que ronronea. En cambio, para esta señora, el hecho de que tenga bastante pelaje, fíjense, de que el gato se ponga cariñoso, es mucho más esencial para modelar este tipo de objeto que sus intestinos. ¿De acuerdo? El intestino, entonces, probablemente para esta señora, cómo está su intestino, la salud del intestino, probablemente no es esencial. A eso se llama esencialidad, ¿ya? Por un lado, para modelar un tipo de objeto. Luego nos vamos a dar cuenta que estas características también, la esencialidad, digamos, de las características me van a permitir identificar más de un tipo de objeto cuando nosotros tenemos realidades más complejas. En este caso, mi realidad es sumamente sencilla, era solamente esto. Y dependiendo de la perspectiva, he determinado un contexto y dependiendo de este contexto, he identificado qué es lo esencial para modelar. Entonces, desde la perspectiva de la señora de su izquierda, probablemente un gato lo vamos a representar con datos como la raza, el tamaño, el pelaje. Probablemente la raza me va a decir mucho respecto a si son agresivos, no agresivos, qué sé yo. No sé mucho de gatos, pero me imagino, ¿ya? En cambio, desde el punto de vista de la veterinaria, a este gato lo va a modelar como un conjunto de componentes biológicos y fisiológicos, ¿no? Intestino, estómago, corazón, costillas, qué sé yo. Y a esto, fíjense, se le conoce como lista de características esenciales de acuerdo a un contexto que está determinado por una perspectiva de observación de la realidad, ¿ya? Eso es la lista de características. Entonces, esta lista de características ya vienen a ser una representación de más alto nivel de este individuo. Entonces, este individuo que para mí era un dibujito más o menos realizable o muy bien hecho, le llamaremos, lo estamos llevando, fíjense, a una representación mucho más elevada. No nos estamos queriendo fijar en los bigotes, en los ojitos, en las orejitas, sino más bien en un conjunto de características que yo puedo enumerar. ¿Y eso de qué va a depender? De la perspectiva de la persona que está observando la realidad, ¿ya? O del problema que estoy queriendo resolver. Entonces, esa perspectiva que me permite obtener un contexto sobre el cual nosotros identificamos características esenciales,
me permiten ponerle dos cosas importantes de estas características esenciales, dos propiedades, que me dicen, toda característica esencial que se identifica para poder modelar un tipo de objeto, tiene que ser pertinente, tiene que ser inherente. Entonces, el pertinente está dado por el contexto. Por ejemplo, intestino. Todo gato tiene intestino. Es pertinente para este contexto. ¿Ya? Todo gato tiene intestino. Es inherente. El intestino es propio de un gato para este contexto. ¿Ya? Entonces, esas características esenciales, cuando nosotros las enumeramos, tienen que cumplir ciertas propiedades. Y estas propiedades se van a cumplir en la medida de que yo entienda el contexto, la perspectiva de observación. Esto es bien importante. Lo siguiente que voy a hacer es importante. Gato, ¿ya? Esto es una representación de gato y esta es otra representación de gato. ¿De acuerdo? Esta representación de gato es más descriptiva, es más puntualizada, es escrita. ¿De acuerdo? En cambio, esta representación es gráfica. Cuando nosotros, ahora si nosotros nos imaginamos, esta representación probablemente ha salido, a su vez, como el modelo de algún objeto del mundo real, ¿no ve? De un gato vivito que existe en el mundo real. Ya, pero probablemente ha capturado características esenciales, pero en dibujo. Y nosotros estamos capturando características esenciales descriptivas. A partir de este momento, fíjense, tiene que haber una división en su cerebro. Tú has observado el mundo real y sobre la base del mundo real y considerando los contextos de observación, tú has identificado una abstracción de este objeto del mundo real a esta representación, ¿ya? Y esta representación es la que nosotros manejamos en programación orientada a objetos y a esto se le denomina clase, ¿ya? Entonces, ¿con qué nosotros trabajamos en programación orientada a objetos? Con estas representaciones que están aquí arriba. Entonces, a partir del momento que tú haces esta representación, observación, sacas características en esencia porque te sirven para resolver el problema, porque el contexto te dice que es importante. Entonces, ese modelo empieza ya a ser con el que tú vas a trabajar. Ya te deberías olvidar de este, ¿de acuerdo? Entonces, jamás deberías estarte poniendo a pensar, a ver, si todo gato tiene intestino, entonces sabe correr. No, ¿de acuerdo? No es correcto. ¿Por qué? Porque aquí mi perspectiva de observación no me dice eso, ¿cierto? Entonces, yo sé que un gato en el mundo real sabe correr, pero en mi modelo que yo he sacado de este objeto del mundo real, va a ser muy particular, restringido, limitado al contexto del problema que yo estoy queriendo resolver. En olvidarse ya de este objeto y empezar a trabajar con eso, ese es el primer trabajo que tienes que hacer en programación orientada al objeto. Entonces, este paso, ¿qué me permite identificar una clase? ¿Ya? Y por definición que habíamos dicho, la clase es un modelo de un tipo de objeto del mundo real. Ahora fíjense, ya no hay gato, ¿no ve? Esto para mí es el gato. Desde la perspectiva de la señora, que lo agarra como mascota, y desde la perspectiva de la señora, que es una veterinaria, esto para nosotros es un gato. Todas estas vienen a ser las características esenciales de este modelo, entre lo que le habíamos puesto raza, tamaño, pelaje, y qué es lo que debería poder hacer este gato, más estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para completar la clase, ¿qué te dice? La clase que debería hacer debería definir los métodos estándares generales por el cual todos los objetos de esta naturaleza saben responder a un mensaje futuro que me podrían dar cuando le pregunten dar raza a algún objeto de esa naturaleza. ¿De acuerdo? Esa es una clase.
La tercera propiedad interesante que nosotros queremos tener respecto a estas características esenciales es que sea consistente. ¿Qué significa eso? Que tu modelo de un tipo de objeto tiene que ser un modelo altamente cohesivo. ¿Qué significa? Que si yo le digo que este gatito sabe decir el estado de su corazón, tiene que tener información acá para poder hacer este trabajo y viceversa. Si yo le pongo información aquí al gato, esta información debería servir para que este gato pueda comportarse de manera correcta. A eso se llama consistente. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo de la programación orientada a objetos, el concepto intestino, así suelto, ya no tiene sentido, a menos que el intestino cualifique una propiedad de un otro dato mayor, en este caso, el gato. ¿Ya? Entonces, todos estos datos, más estas saberes hacer, las propiedades funcionales de un objeto, se constituyen en una unidad altamente cohesiva, denominada clase. Bien, ¿qué vendría a ser un objeto entonces? Un objeto, como habíamos dicho, viene a ser el modelo de un ejemplar individual que se construye a semejanza de una clase. Ya, por ejemplo, acá yo le digo, voy a tener un ejemplar individual que se llama Michi. ¿De qué clase es? Gato. Estamos agarrando un gato desde la perspectiva de la señora que quería agarrar al gatito y acariciar. ¿Qué raza tiene este Michi? Que es un gato. Tiene raza Angora. ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene? Un tamaño, es grande el gato, y su pelaje es abundante. ¿De acuerdo? Este es el modelo de un objeto. Nuevamente hay que olvidarse, ¿no es cierto?, de que tienes un objeto en el mundo real, ya no. En programación orientada a objetos, este es tu gato. ¿De acuerdo? Es un objeto particular de la clase gato, que se llama Michi. Todo objeto que tiene identidad. Esto viene a ser la identidad del objeto. Todo objeto que me permite hacer, me permite definir los estados del objeto. Por ejemplo, Angora es un estado específico de un objeto. Este objeto Michi tiene como raza Angora, ¿ya? No tiene otra raza. Eso se llama estado. ¿Y quiénes definen el estado? Los objetos, ¿de acuerdo? Aquí decía, ¿no es cierto? Establece estados particulares de un objeto. Entonces, este gatito en particular, Michi, es Angora. Ahora, ¿puede haber otro gato? Puede haber. ¿Y su raza necesariamente es Angora? No. Puede ser, como no también. ¿De acuerdo? Por otro lado, dice, todo objeto tiene el comportamiento. Entonces, el objeto ya es una unidad en tiempo de ejecución. El objeto existe cuando el programa empieza a ejecutarse. Entonces, ¿cuándo se define el estado verdaderamente de un objeto? Cuando estás ejecutando el programa. ¿De acuerdo? Y cuando estás ejecutando el programa, tú le puedes enviar mensajes a este objeto. Por ejemplo, le puedo decir un mensaje, le digo, dame tu raza. Y este objeto que debería responderme, Angora. ¿De acuerdo? A esta interacción de poderle enviar un mensaje a un objeto y que ese objeto responda de acuerdo a lo que se ha decidido que debería ser, a eso se llama comportamiento. Nuevamente, nosotros no podemos pedirle hacer a este gatito cosas que no me permite el modelo. Por ejemplo, no le puedo pedir, así con estos datos que tiene este gatito, que maulle. Correcto, no le puedo pedir, eres cariñoso, salvo tengamos algún motor de inferencia que me defina el nivel de cariñosidad de un gato de acuerdo a su raza. Pero eso ya sería algún otro tipo de procedimiento o definición dentro de lo que es este modelo. ¿Está bien?
Eso es abstracción. Bien importante, les cuento, entender estos dos conceptos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un objeto y una clase? ¿Me lo pueden escribir? ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Pueden usar el chat, no se duerman, chicos. La genericidad, te cuento, es un principio y vamos a ver en este semestre. La genericidad es un concepto, te cuento. Hay que tener cuidado con esa palabra. Leandro, el objeto es una abstracción, correcto, pero las clases también son una abstracción. Está bien, Jensi, la clase modela a un tipo de objeto del mundo real o es una abstracción de una clase de objetos del mundo real, también es correcto decir, ¿cierto? Es lo mismo. Ya, se podría pensar, se podría pensar que la clase es como un template, ¿no es cierto? Es como un molde lo suficientemente general que me identifica a una clase de objetos sin entrar en particularidades, sino lo que hace es caracterizar de forma general. Ya, un objeto es una instancia particular de una clase, ¿correcto, Miguel? Ya. Sí. El objeto tiene comportamiento, correcto. Las clases no tienen comportamiento, ¿ya? Los objetos tienen. Sí. Ok, hay hartas cosas que yo podría decir respecto. Si me preguntaran, puedo empezar a enumerar varias cosas. A ver, vamos a intentar abrir una nueva pantalla. ¿Por qué no? Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, rápidamente, la diferencia entre la clase o la similitud entre la clase o qué tienen de igual la clase y el objeto es que ambos son abstracciones. ¿De acuerdo? La diferencia es que uno abstrae una cosa y otro abstrae otra. ¿Ya? La clase te abstrae el tipo de objeto y el objeto te abstrae al objeto particular individual. El objeto, siempre recuerden, ¿ya? En programación orientada a objetos, el objeto es una unidad que empieza a tener vida en tiempo de ejecución. La clase es donde nosotros programamos, ¿ya? Entonces no programamos a un objeto, programamos una categoría de objetos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos. Los objetos, ¿cuándo empiezan a existir? Cuando el programa se ejecuta. Mucho cuidado. Toda clase tiene nombre y ese nombre usualmente es un nombre común. Gato, perro, animal, ¿de acuerdo? No tiene individualidad, sino más bien tiene el carácter de identificar con un solo nombre a una clase de cosas. El nombre de una clase siempre es en singular, ¿ya? Y la tarea, como alguno de ustedes decía, de una clase es enumerar las características esenciales entre propiedades atribuibles y propiedades funcionales o características funcionales, ¿ya? Eso es lo que tiene una clase. En cambio, un objeto
al ser un ente individual, tiene que tener identidad, es decir, que lo identifiques únicamente en el espacio. Un objeto que tiene estado, la clase no, ¿ya? Y un objeto que tiene comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las diferencias, ¿ya? Van a tener harto cuidado. A ver, las clases son para representar los objetos del mundo real. A ver, si les hace mucho ruido, hay que entender bien esto. La clase, en terminología orientada a objetos, es un modelo que me representa una clase de objetos del mundo real, ¿ya? La clase, fíjense, es una palabra que se genera de acuerdo a la lengua castellana que nosotros usamos, o sea, no hay que buscarle mucha vuelta. La clase es el resultado de procesos de clasificación. Y cuando nosotros clasificamos, ¿qué hacemos? Le ponemos nombre a un tipo de cosa, ¿de acuerdo? Números, letras, palabras, qué sé yo, persona, estudiante, docente, pizarra, computadora. Fíjense, todo eso que estoy haciendo, no estoy pensando en nadie en particular, pero sí estoy pensando en una clase de objetos, ¿ya? Eso es. Y lo que nosotros hacemos en la programación orientada al objeto, básicamente es modelar esos conceptos. Pero cuando yo ya digo, tengo mi computadora, no sé, a ver, una Pentium 5 antigua, ¿no ve? Eso ya es un objeto particular, ¿correcto? Bien. ¿Qué otro principio importante se maneja en la programación orientada a objetos? La modularidad. Fíjense, vamos a volver con mi gato, ¿no ve? Es mi gato bien complicado de representar eso. Nosotros ya lo hemos relajado, digamos, ¿no es cierto? En su representación. Y nos hemos quedado con la esencia. Ya no quiero todo, quiero solamente lo que me interesa. Y ese principio, fíjense, me permite ir a un otro concepto importante en la programación orientada a objetos que se llama modularidad. Este gráfico es muy, muy, muy ilustrativo. Este es un gato, ¿de acuerdo? Este es un gato. Obviamente es una representación de un gato. ¿Y qué es lo que tiene esta representación de gato? Fíjense, tiene partes, ¿no? Ve, aquí está su corazón, aquí está su maullador, por aquí creo que está su este es su ronroneador, aquí está sus dientes, ¿de acuerdo? Por acá tiene sus bigotes. Y eso es modularidad. Entonces, cuando nosotros diseñamos, modelamos un tipo de objeto o una clase de objetos del mundo real, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar esas características de manera independiente, ¿correcto? Por ejemplo, intestino, corazón, son independientes. Ya no le estoy poniendo intestino, corazón como una sola característica, ¿ya? El saber decir el estado de su intestino no necesariamente va a estar juntito con el hecho de decir, dame el estado de su corazón. Pueden funcionar en paralelo, pero son independientes. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama modularidad. Entonces, tanto la conformación de forma que me dan los atributos, como los métodos, fíjense, estos ya son bien interesantes. No ve artefactos para que pueda maullar, para que pueda ronronear, creo que es esto. Fíjense sus rayas del gatito, ¿no es cierto? Su corazón, como una máquina de engranajes, eso viene a ser modularidad. Entonces, en programación orientada a objetos, cuando tú diseñas un objeto, la modularidad es una de las características probablemente implícitas que se aprenden a la hora de hacer programación orientada a objetos. O sea, no necesitamos decirte, ¿no es cierto? Vas a hacer esto, sino es per se ya viene, ¿de acuerdo? Entonces empiezas a modelar y ya empiezas a modelarlo como un dato con componentes. Se compone de atributos, se compone de
servicios funcionales. Entonces, la modularidad dentro de lo que es la programación orientada a objetos se puede agarrar como un principio de descomposición funcional también. Y se dice, ¿no es cierto?, que a cada característica funcional que tú le has asignado o has identificado para un tipo de objeto, si tú tienes 4, digamos, características funcionales, ¿por qué te han salido 4? Porque probablemente esas 4 son independientes, ¿ya? Por ejemplo, dar su raza es independiente de dar su tamaño. Yo le puedo pedir el tamaño del gato y no me interesa mucho su raza, ¿correcto? Entonces, a eso se llama independencia, sin que signifique que no puedan trabajar en paralelo. Por el momento nosotros en las materias de programación hacemos una programación secuencial, ¿no es cierto? Y eso eso es mucho más clarito la independencia. Pero si es que tú le pusieras hilos concurrentes, fíjense, a tu objeto, quiere decir que el gatito, además de estarte dando tu raza, te podría estar dando su tamaño, ¿ya? O aparte de estarte dando su raza, te podría estar ronroneando, qué sé yo, siempre y cuando le pongamos un motor de ronroneo aquí. A eso se llama programación concurrente, que no es tema de estos cursos. De que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, ¿cuándo se dice que es concurrente? Cuando tienes más de un proceso que está corriendo al mismo tiempo. Pero los procesos incluso pueden correr solos. En el caso nuestro, siempre corren solos y secuenciados. Y a eso se llama que nuestras características funcionales son independientes. Entonces, cuando identificamos una característica esencial que le da funcionalidad al tipo de objeto, eso se relaciona directamente con un método, ¿de acuerdo? En términos de clase. Y cuando tú identificas característica esencial funcional en términos de objeto, eso se convierte en comportamiento. Entonces, en programación orientada a objetos, el diseño que tú tienes de una clase obviamente va a repercutir directamente en el diseño de tu objeto, ¿cierto? Porque el objeto, como decía uno de sus compañeros, es una instancia particular de una clase, o se genera, se construye sobre la base estructural que tiene la clase, ¿ya? Entonces, la clase es lo que nosotros diseñamos. ¿Y cómo lo diseñamos? Bien finito. Es muy raro tener un objeto que tenga un atributo y un solo método que haga todo, ¿de acuerdo? Eso es bien raro, ese es un objeto rarísimo. El otro concepto interesante que tenemos es el encapsulamiento. Volveremos a nuestro gatito. Imagínense ese nuestro gatito, ¿de acuerdo? Parece un dibujito, pero nosotros lo hemos armado. O sea, hemos agarrado al gato y lo hemos armado con eso. Entonces tenemos este gato. Para que se vea como gato está así, ¿no es cierto? Pero eso para nosotros desde afuera es gato. Pero por dentro nosotros sabemos que hay un diseño mucho más complejo. Hay un diseño interno que está oculto, ¿correcto? No lo vemos. A eso se llama encapsulamiento. La posibilidad que tú tienes de ocultar información de un objeto es la propiedad de encapsulamiento. Gato encapsulado, lindo este gato, lo puedo observar. La forma en que miro al gato es simple, que si me la mostraran así me asustaría. Así gato, así, uy, qué susto. Pero se supone que todo esto nosotros tenemos que programar, ¿de acuerdo? Para eso eres programador. Toda esta parte de aquí adentro es tu misión, ¿ya? Y el que va a usar tu objeto usa así. ¿Ya? Le mira al gato así, limpieza, mira. ¿Y tú qué tienes que hacer? Todo lo que está acá adentro. Entonces, una de las cosas también que te permite hacer el encapsulamiento es que nadie venga y te cambie el corazón, ¿no ve? Yo no quiero que sea ese motor, sino otra cosa. No, 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 no. Así está mi gato. ¿Ya? Eso es encapsulamiento. Entonces, el encapsulamiento es la propiedad por la cual nosotros podemos ocultar información.
Entiéndase información de un objeto, ya sea los atributos o a los métodos o al comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en su generalidad, fíjense la estructura de un objeto, la estructura que está definida desde la clase para un objeto, suele ser oculta. Estructura se le llama usualmente a los atributos. Y eso es lo que le da, es como que el esqueleto, y encima del esqueleto tú le pones cosas, ¿no es cierto? Para que puedas saber hacer el objeto. Entonces, ¿qué otra cosa también está bien oculta dentro de un objeto? La implementación de los métodos. Esto, fíjense, esto está oculto. Cómo está implementado, todo eso, eso está ocultísimo. Aquí, por ejemplo, el corazón había sido una maquinita de engranajes. Eso para nosotros acá está reoculto. Cómo funciona el corazón de este gatito juguete, digamos, reoculto. ¿Ya? Y lo que les decía hace un momento, el encapsulamiento es una de las propiedades que me permite aprovechar de mejor manera el concepto de abstracción. ¿Ya? Para que mi abstracción funcione, te dice, ¿no? La implementación debe estar encapsulada. Para que la abstracción funcione, fíjense, para mí eso es gato. La implementación, esto que tenemos aquí, tiene que estar encapsulada. Porque si fuera así, fucha, para mí ya como que ya no es gato, ¿no ve? Eso ya sería otras cosas. ¿Entendido? Entonces, eso te dice aquí. Esto es muy interesante desde la perspectiva conceptual. Entonces, el encapsulamiento te permite tener claridad, ¿ya? Para el que va a usar el objeto. Nosotros que lo desarrollamos tenemos que meternos aquí, ¿correcto? Esto tenemos que hacer. Pero para el que va a usar, es así. Encapsulado, vas a tener más claridad de lo que es tu objeto. Y como la última frase dice, la misión del encapsulamiento es también ocultar la visión interna del objeto. Ustedes saben hacer métodos privados en IntroLaProgra. Eso es ocultar, por ejemplo, cosas internas del objeto. ¿Ya? Por un lado, la otra también es ocultar la visión interna del objeto, qué estados tiene el objeto, a menos que le pidas, ¿no es cierto? Muy amablemente la información. Pero así, a simple ojo, tú no deberías poder ver. Entonces, el encapsulamiento, por muchas razones, es una de las propiedades más importantes de la programación orientada al objeto, ¿ya? Y probablemente esto es muy bonito de leer. Dice, para que la abstracción funcione, la implementación debe estar encapsulada, ¿de acuerdo? ¿Y por qué me interesa que la estructura también esté oculta? Para mantener consistencia interna. Y en el mundo real, la estructura de un objeto de que se compone está también oculta, ¿de acuerdo? Está finamente encapsulada. Bien, el otro principio, la propiedad interesante que tiene la programación orientada al objeto, hasta acá, ¿alguna consulta? Disculpe, Lisa, tengo una consulta. ¿Qué diferencia existiría entre una instancia y un objeto? ¿Hay alguna diferencia? No, es una terminología. Conceptualmente dicen un objeto es una instancia particular de una clase, ¿de acuerdo? Eso dice en algunas teorías, si tú ves en web, por ejemplo, pero ¿qué significa que sea una instancia particular de una clase? Significa que ese objeto va a ser particular, ¿de acuerdo? Va a ser un individuo, un ejemplar particular, que ya tiene datos particulares también, individuales. Es la definición. Y instanciar quiere decir que estamos creando un objeto. En términos de programación, sí. Cuando tú dices vamos a instanciar un objeto, estás construyendo un objeto. Ya. Gracias, Liz. Visión oculta para el objeto. A ver, esto. Vamos a chequear esto. Esta parte. ¿No es cierto? A ver, ¿saben lo interesante que es la programación orientada a objetos? Es sumamente interesante en términos conceptuales,
Y, a ver, los objetos, nos pondremos a pensar en las personas. ¿Las personas son completamente transparentes? ¿Las personas son completamente transparentes? No, ¿cierto? ¿Por qué será? Si seríamos transparentes, yo creo que todas las personas verían nuestros pensamientos, sabrían nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra edad. Exacto. Ok, Y a veces no te conviene, ¿no ve? A veces no te conviene que las personas sepan qué estás pensando, ¿correcto? Entonces, el encapsulamiento es ese mecanismo que te permite mantener oculta la visión interna que tú tienes. Por ejemplo, a ver, no se lo van a tomar a pecho, pero, a ver, vamos a dar un ejemplo feo. Lastimosamente en el mundo habemos personas y habemos personas, ¿no es cierto? Las cárceles en el mundo se han hecho, o sea, no deberían existir cárceles en el mundo, ¿no es cierto? En una sociedad interesante no debería haber cárcel, ¿ya? Pero, ¿por qué hay cárcel, digamos? Porque hay muchas cosas internas que no conocemos de las personas, ¿correcto? Nosotros decimos, es que esto es correcto, tú dices, ¿no es cierto? Y hay otra persona que te mira y te dice, sí, es correcto, pero por adentro debe estar todo torcido, digamos. Pero si pudiéramos verlo, probablemente podríamos prever muchas cosas, ¿entienden? Entonces, uno, el encapsulamiento es cómo te muestras hacia afuera, ya como de afuera te muestran. Y otro es como tú quieres mostrarte afuera. Ya entonces, cuando estamos hablando del objeto, el objeto le interesa muchas veces mantener su visión interna. Por ejemplo, yo tengo mi cerebro torcido, pero esa parte de mi cerebro torcido es mi visión de la vida, ¿te das cuenta? Torcida. Y yo no quiero que el resto de la gente se entere. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a encapsular. A eso se llama, me interesa tener la estructuración o una visión interna del objeto oculta. ¿De acuerdo? Hay ciertas cosas que son privadísimas dentro del objeto y que son prestaciones de servicio, ¿ya? Entonces, internamente, esto de la modularidad, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no es cierto? Dar la raza, dar el tamaño son independientes, pero son visibles, son propiedades que le hemos atribuido de comportamiento como características funcionales a la hora de razonar el modelo. Pero probablemente tu objeto, fíjense, para dar la raza, por decirte, ¿no es cierto? Cariñoso gato, entonces, para decir si es cariñoso el gato, probablemente va a utilizar otras cosas internas del objeto, no solo atributos, sino comportamientos internos que no te conviene que sean visibles. Entonces, es muy interesante la programación orientada a objetos. Una cosa es cómo tú diseñas desde afuera, ¿no es cierto? Este gato debería saber decir su raza, su pelaje. Y otra cosa es cómo el objeto internamente, o sea, cómo internamente este objeto puede tener algunas cosas ocultas para poder proveer comportamiento hacia afuera. Un caso muy gráfico y feo vendría a ser, nosotros los seres humanos somos complicados, ¿no es cierto? Pero estamos finamente diseñados, no somos una gran albóndiga. En colegio nos han enseñado que estamos compuestos de sistema nervioso, digestivo, respiratorio, bien bonito se supone que estamos estructurados internamente, ¿no es cierto? Y nosotros hemos creído, ya, hemos aprendido.
Pónganse a pensar nomás el sistema digestivo. El sistema digestivo, nosotros, ¿qué propiedad tenemos? Tenemos la propiedad de comer. Pero, ¿qué es lo único que es interfaz para nosotros? Es la boca y lo que tú empiezas a comer, ¿cierto? Cuchara, comida, boca. Y luego no se ve más nada. Entonces, ese funcionamiento que tienes acá dentro, desde que empieza a entrar tu bolo alimenticio hasta que termina, digamos, el ciclo de digestión, es interno, ¿correcto? Es privado, es oculto. Y aunque todo el mundo tenemos un sistema de digestivo similar, no todo el mundo es igual. Hay personas que pueden estar digiriendo de una manera y hay otras personas que pueden estar digiriendo de otra. Y es por eso que las personas se enferman. Unas se enferman de una cosa, otras se enferman de otra cosa. ¿Me entienden, verdad? Y esa es la visión interna del objeto que está oculta. ¿Ya? Eso. Hay muchas razones por las que los objetos somos encapsulados, pero una de las cosas es mantenernos, ¿no ves? Preservarnos de muchas cosas. Pero si fuéramos completamente transparentes también sería interesante, se dan cuenta, porque probablemente no habría cárceles, no habría ladrones, cosas así. Bueno, un mundo ideal, ¿no? Pero lastimosamente en el mundo en el que vivimos, en las realidades que modelamos, el encapsulamiento es una característica muy, muy común. Por diversas razones, ¿ya? Y una de ellas es preservar la integridad del objeto. ¿Has entendido? A ver, está bien. Muy buena pregunta, Edwin. En la universidad, tú eres estudiante y yo soy docente, ¿cierto? Para que existamos y convivamos, digamos, en el mundo académico, a mí me encantaría, pero no se puede, ¿ya? No es la realidad, o sea, estamos hablando la realidad. No dice los métodos, cuidado, no dice los métodos, dice la implementación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo soy docente. Yo sé de programación orientada a objetos. Sí, es esconder información. Pero a ver, te explico, ¿no es cierto? Yo soy docente, tú eres estudiante, yo sé programación orientada a objetos. ¿Cómo te estoy diciendo la programación orientada a objetos? Todo lo que aquí en mi cabeza está maquinándote, eligiendo las palabras, eligiendo las figuras para ponerte en esa transparencia, todo eso, fíjate, está encapsulado, ¿correcto? Pero no es secreto. Van a tener harto cuidado. La implementación, como mi cerebro está maquinando aquí adentro, es encapsulado. Pero lo que yo te estoy hablando, fíjate, eso es interacción. Yo te estoy diciendo cosas, pero lo estoy regulando. A mí me encantaría, digamos, todo lo que yo sé en mi cerebro, que sea abierto, no encapsulado. ¿Entiendes? Que sea público, digamos. Mi cerebro es público. Pero no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera por la cual yo puedo intentar explicarles lo que conozco es lo que estamos hablando. Entonces, el modo de explicarles, fíjense, eso está encapsulado, ¿ya? Pero la interfaz que yo tengo de decirles y enseñarles, eso es público. No. Los atributos en un 100% deberían ser privados. ¿Por qué? Para mantener la consistencia interna. Ahora, aquí viene, ¿la implementación de un método puede ser modificada? ¿En tiempo de ejecución? ¿Qué dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos a hacer esto.
Fíjense, esta es la implementación, ¿correcto? Return raza. ¿Qué debería saber hacer el gato? Dar la raza. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ir a utilizar un objeto de clase gato, Michi, ¿qué es lo único que yo le voy a dar? Es el mensaje, dar raza. ¿Y este qué me va a devolver Angora? ¿De acuerdo? Pero cuando yo le pido dar raza, ¿le puedo obligar a que me devuelva abundante? ¿Me puede devolver abundante? ¿Le puedo cambiar y decir, no, quiero que me devuelvas abundante? No, a eso se refiere que la implementación está encapsulada. ¿De acuerdo? Una vez que tú implementas esto, compilas, en tiempo de ejecución esto no se puede modificar. Es más, es prohibido, es privado, ¿de acuerdo? Es encapsulado. El conjunto de instrucciones que tú haces aquí, eso es privado. ¿Qué es lo único que yo miro? Lo único que sé es que el gato sabe responder a la pregunta de raza. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Está encapsulado. A eso se llama. ¿Entiende? No se podría, primero porque es otro atributo y otro porque mi método está definido así y yo no lo puedo cambiar a mi método. Es más, ni siquiera sé cómo está definido mi método. ¿Entendido? La implementación está encapsulada. ¿De acuerdo? Este dibujito de aquí también es bien ilustrativo. Este gatito, fíjense, sabe enredar lanas. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Ahí adentro debe haber algún motor del juguete, dientes, movete dientes, y eso está implementado. Y no sé cómo lo hace. Lo único que yo observo son los resultados. ¿Ya? Entonces, las implementaciones, fíjense, las implementaciones siempre están encapsuladas. ¿Entienden eso? ¿Han entendido esa parte? No tiene nada que ver con el uso. Van a tener cuidado. La implementación del método está encapsulada. El uso del método es otra cosa. ¿Ya? Hay la trilogía, ¿no es cierto? Declarar, definir y usar. Eso es lo que habíamos hablado en la anterior clase. ¿De acuerdo? Para responderte, Samuel, la reflexión es una propiedad que tiene el lenguaje de programación Java para poder hacer algún tipo de trabajos dentro de un programa. Entonces, puedes hacer a través de reflexión, puedes entrar a definir incluso qué tipo de a clases que están encapsuladas, puedes entrar a decir qué es lo que tienen, cosas así, pero eso en realidad no es programación, eso es más o menos ir a analizar los compiladores, los parseadores que tienen. ¿De acuerdo? A ver, ahorita les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver. Estamos un tanto retrasados, creo. Me voy a salir de aquí y les voy a dar un ejemplo. Y aquí se van a dar cuenta, espero rapidito, a qué me refiero con esto de que la implementación es encapsulada. ¿Ya? Voy a dejar de presentar hasta que esté cargando. Y nos venimos acá. A ver, vamos a hacer algo bien sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer está cargando, ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a hacer algo sumamente rápido que nosotros conocemos. Y le digo base altura. ¿Ya?
Le vamos a decir que vamos a tener un objeto, vamos a tener un constructor, perdón, vamos a definir un constructor cuyo uso es público. El public y el private me restringen uso, ¿de acuerdo? Uso, desde afuera. Entonces yo le voy a decir que la base va a ser a la base y la altura va a ser a la altura, ¿verdad? Donde B y A vienen a ser datos de entrada. Bien. Ahora, fíjense, voy a definir que este rectángulo tiene un comportamiento público que es calcular el área. ¿De acuerdo? Y le voy a hacer así. Le voy a decir que calcular el área es la base más la altura. ¿De acuerdo? ¿Entendido o no entendido? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo implemento. ¿Por qué se llama programación orientada al objeto? Porque el objeto es el ejecutor. ¿Ya? Entonces, aquí recién empieza a haber objeto. Yo le digo 4 y 3. ¿Ya? Entonces, fíjense, mi objeto tiene identidad. ¿Qué tiene mi objeto? Tiene atributos, pero ¿los puedo cambiar? No puedo cambiar, ¿correcto? Porque esto es un estado privado. Y no puedo cambiar. ¿Ya? Y este objeto, fíjense, este es el objeto. Sabe decir calcular área. ¿Puedo ver su implementación? ¿Puedo ver la implementación? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque está encapsulado. Exacto, porque está encapsulado. ¿De acuerdo? Y fíjate, el método es público, pero yo no puedo ver su implementación. Su implementación es encapsulada. ¿Correcto? ¿Y por qué es interesante que sea encapsulado? Porque aquí, fíjense, yo al rectángulo lo puedo ver. Dice, ¿qué debería saber hacer? Calcular el área. No me debería decir A más B, A por B. ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que saber hacer? Calcular el área. ¿Ya? Cuidado, no es verdad que el método es privado. No es privado el método calcular área. ¿Qué es lo encapsulado? La implementación. Entonces, el objeto que hace oculta la implementación de sus procesos. Ahora sí. Entonces, Listen, serían como dos instancias de encapsulamiento. Una que no se ve, es propio del programa o de la, o sea, de la No, programación. Y otras, por teoría, las implementaciones de los métodos de los objetos son encapsulados, por teoría. ya, porque están confundiendo con los métodos accesores, también se confunde un poco, creo, con eso. Hasta los métodos accesadores, su implementación es encapsulada. Ya. Estamos hablando de la implementación. Fíjate qué dice en la transparencia. Para que la abstracción funcione, la implementación debe ser encapsulada. Fíjate, la estructura de los atributos de un objeto está oculta, así como la implementación de sus métodos. Fíjate, eso está oculto. ¿Entiendes? La implementación, no el método. Van a tener harto cuidado. Ya entonces, cuando yo le pido a este objeto hacer, el objeto lo único que me va a mostrar es qué sabe hacer. ¿Ya? Pero ¿puedo ver su implementación? No. No. ¿Correcto? Es amistoso, es público, pero por muy público que sea Maribel, la implementación no se puede ver. Eso, 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 Edwin. Haces el trabajo, es como cuando haces trabajos en grupo, ¿no ve? Es cumplimiento. Tú te dicen, tú vas a hacer esta parte y tú les entregas el resultado y nadie sabe cómo lo has hecho. Eso es oculto.
¿Correcto? Eso está privado. ¿Entendido o no entendido? Eso, solo Dios sabe cómo lo has hecho. Ya, y va a depender mucho de la personalidad de la persona para haber hecho un trabajo de investigación o ha hecho un collage, qué sé yo. ¿Verdad? Eso, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, los objetos, fíjense, ocultan información. De hecho, por norma, los atributos siempre deberían ser privados. ¿Por qué? Para mantener la consistencia interna del objeto, para preservar su información. Por definición, las implementaciones de los métodos de los objetos son encapsulados. ¿De acuerdo? Encapsulados. ¿Ya? Y aquí les estoy mostrando. Yo estoy usando el método. Fíjense, lo voy a usar y encima me va a responder. Pero yo he visto la implementación. No, está encapsulada. Es como esto. Fíjense, yo veo gato. Mi gato agarra lana. ¿Cómo lo hace? Ni idea, pues, porque está encapsulado. Ya, esto está encapsulado. Por eso, con puertita cerrada es mi gatito. En este caso, este objetito sería ese mi gato con puerta cerrada. Fíjense, eso es. ¿Entendido? ¡Yay! ¿Se han entendido? Vamos bien. Seguimos adelante. ¿Puedo continuar? Sí, está, yo entendí mejor, Lisa. Gracias. Ok. Entonces, vamos adelante. Ajá. Bien. Otra propiedad importante en la programación orientada a objetos tiene que ver con que es la herencia. ¿Ya? La herencia es la propiedad por la cual podemos relacionar más de un tipo de objeto considerando sus niveles de abstracción. Este dibujito, fíjense, también es bien ilustrativo. En esta bandeja, ¿qué estamos metiendo? Estamos metiendo ratoncitos, ¿no es cierto? Que son juguetitos, así, acuerdo. De estos ratoncitos, dice, todos estos ratoncitos, ¿qué tienen en común? Todos esos ratoncitos tienen motores que funcionan con reloj, ¿de acuerdo? De todos estos motores que funcionan con reloj, ¿qué tienen en común? Que tienen partes, ¿de acuerdo? Estas partes que tienen en común, que tienen átomos, ¿no? Y así podemos irnos así hasta la nada mismo, ¿correcto? Entonces, estos niveles de abstracción, fíjense, el átomo, desde ya es un concepto y es un nivel de abstracción muy abstracto, más abstracto que este ratón de cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Y de hecho, esta parte que tiene motor que funciona con reloj es mucho más abstracto, es un concepto mucho más general que este ratón juguetito a cuerda, ¿ya? Entonces, ¿esto qué me permite determinar? Me permite determinar niveles de abstracción dentro de los modelos que nosotros identificamos. Entonces, podemos tener nuestras representaciones a un nivel de especialización bien interesante, como por ejemplo este ratón, o podemos tener nuestros modelos a un nivel de representación muy elevados, como por ejemplo el átomo, que es muy general. ¿No? A estos niveles de representación usualmente se les conoce como especializaciones y a estos se les conoce como generalización. Y si yo quisiera relacionar, digamos, estos niveles de abstracción, entonces ya las clases empiezan a tomar otros nombres. Ya las clases que vienen a ser más especializadas, más específicas, suelen ser subclases de otras que son superclases. O suelen ser clases o modelos que extienden propiedades, características sobre la base de otro modelo, que se denomina base, modelo base.
¿ya? La herencia es una de las propiedades que me permite relacionar clases a través de un relacionamiento que se denomina ESUM. La herencia permite que un modelo que está en categoría de subclase puede heredar todas las características esenciales que están descritas en una o en más de una superclase por definición. ¿De acuerdo? Usualmente, una subclase tiende a aumentar más características esenciales que son muy específicas al modelo en cuestión, ¿no? Eso suele ser así en jerarquías de clase. A esa relación que se hace clase, 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 a nivel de super, sub, se le conoce con el nombre de jerarquía de clases. Ya eso se genera como una jerarquía de clases. A ver, ¿cómo se modela la propiedad de la herencia? La propiedad de la herencia se la modela con este símbolo, que es un triángulo con una linecita. Ya el vértice superior del triángulo siempre apunta ¿a dónde? A la superclase. Y la base del triángulo está hacia el lado de la subclase. Ya, en este caso, fíjense, nosotros sabemos que este es el modelo de una clase, este es el modelo de otra clase. Si agarramos estas dos clases y las relacionamos con este símbolo, entonces estamos generando una relación de herencia, en la que, fíjense, la clase B juega el rol de ser un modelo de generalización, es una superclase o es el modelo base, ¿de acuerdo? De la relación. Y E juega el rol de un modelo de especialización subclase o va a ser una clase que va a extender probablemente características a esta clase base. ¿De acuerdo? Me parece interesante que paremos aquí. Si no, lo voy a dejar a medias la clase y no me gustaría. ¿Alguna pregunta hasta acá? Al revés. E hereda de B. Al revés. ¿Quién es la clase de generalización? B. ¿Quién es la clase de especialización? E. ¿Quién es la subclase? E. ¿Quién es la superclase? B. ¿De acuerdo? El lunes introduciremos de lleno el tema de herencia. ¿De acuerdo? De esta herencia voy a empezar con ustedes. Todo eso vamos a ver desde la próxima clase, Samuel. Lo estoy parando aquí para no dejarlo a medias. Si es las 2:06, en 5 minutos, 7 minutos, no voy a poderles explicar. Puede, Alexander. Según la teoría, fíjate, una subclase puede heredar de una o más superclases. ¿De acuerdo? Por teoría. Exacto, Paola. E va a tener todo lo que tiene B. Entonces, lo siguiente es eso, ¿no es cierto? Si tenemos este modelo, se puede leer así. Hay que tratar de leer, hay que tratar de leer el libro Primero Objetos del capítulo 1 al 9, Sara. Ya, ahora depende de cómo estás en programación. Tal vez, y si es que estás un poquito flojo en lo que es herencia, repasar desde el capítulo 7 al 9. No lo he pasado todavía. Ya, se los voy a subir, ¿de acuerdo? Ahorita mismo me voy a anotar. Debo subir libro de First Object, ¿no?
Se los voy a subir, chicos, para que podamos avanzar. ¿De acuerdo? Pero voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda estos conceptos. ¿Ya? Y espero que con los grafiquitos que hemos utilizado, por lo menos hasta aquí, hayan logrado entender esas propiedades importantes. No, voy a chequear si es que está Samuel. Si no, a más tardar a las 6 se los voy a subir porque luego de esto tengo clases. ¿Ya? Una consulta, dice, a manera de curiosidad, ¿hay algunos paradigmas interesantes como el PO o es el más interesante de todos los paradigmas de programación? No, hay montones, hay montones. El paradigma de programación orientada a objetos está dentro del paraguas de las programaciones imperativas. Dentro del imperativo hay el procedural, hay el estructurado, está el basado en componentes. Luego hay otro paraguas grande que están los lenguajes o la programación declarativa. Dentro de esa programación declarativa están los paradigmas funcionales, los paradigmas lógicos. ¿Ya? Y sus bases fundamentales matemáticas son diferentes. Entonces la PO es bien interesante, ya desde hace muchas décadas, es por la forma en cómo te permite a vos como programador definir tus propios tipos de datos a necesidad, ¿te das cuenta? Tú puedes definir a través de una clase, un tipo de dato que sea altamente cohesivo. Eso es lo interesante de la programación orientada a objetos. Ah, ya, Pero no es el único paradigma. y actualmente en la actualidad es el que más estudia, ¿verdad? Porque hay un montón de lo que he visto. ¿Sí? Sí, en programación orientada a objetos sí es interesante porque la programación orientada a objetos ha tomado alta relevancia en la década de los 80 porque las gentes que se dedicaban a utilizar la computadora para resolver problemas empezaron a diseñar softwares que permitían ser asistentes para procesos ingenieriles. Entonces, en la década de los 80 se empieza a generar esas famosas aplicaciones CAD, CAE, CAM, que son ingeniería asistida por computador, diseño asistido por computador. ¿De acuerdo? Esos son el modelamiento asistido por computador. Entonces, en ese tipo de softwares que desarrollaban los programadores, por ejemplo, para diseñar un auto, ellos tenían que poner una rueda, ¿no ven? No tenían que poner un int, tenían que poner una rueda. Entonces, la rueda per se ya es un tipo de dato que tiene complejidad. Y de ahí empieza a tomar bastante significancia la programación orientada a objetos, en el sentido que te permite definir tus propios tipos de datos. Está bien, gracias, dice, a modo de curiosidad. Gracias. Ese libro es Leandro, el Object First with Java. Ese es el que tienen que leer. Entonces, sí está subido, sí es que está subido. ¿Ya? Les falta aprender un montón, les cuento. Lo que vemos en la universidad es muy poquito, son bases conceptuales que estamos viendo, ¿ya? Pero no deberían tenerle miedo al resto de los paradigmas. La gente que esté estudiando ingeniería informática va a tener la oportunidad de ver paradigmas funcionales también, sí, paradigma funcional. Y cuando lleguen arriba van a ver paradigmas lógicos. Y cuando estén en sistemas operativos y redes van a ver procedural. Así que no se hagan mucho lío, deberían poder aprender con facilidad, para eso se forman. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el día lunes. Hasta el lunes, jóvenes.